done did it all. Yeah, just to show you all this truth. I done did it all. Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro estudio. Vamos a darle procedimiento al abogado del diablo, que lo hemos estado haciendo ya por varias semanas. Nada más, primeramente, antes que todo, le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Raka Kodash. Y le queremos dar gracias a todos los hermanos que nos han estado apoyando y han estado siguiendo estos estudios. En este tiempo necesitamos de esta palabra de Yahweh. Yahweh es el nombre del Padre, Yahawashi es el nombre del Hijo. Necesitamos alimentarnos diariamente con esta sabiduría y entendimiento de las Escrituras, no nomás tomarlo a lo ligero. Hemos estado mirando cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Todas las profecías se están cumpliendo, está todo esto caminando bien rápido. Yahweh está llamando a sus siervos para que los sirvan, Fíjate bien, para que los sirvan, no para venir a Él y hacer que Él te sirva a ti. No, nosotros estamos para servir y tenemos que entender eso primeramente, que el servir a Yahweh no es porque por obligación, sino que por agradecimiento de que nos ha enseñado el regreso a Él, el volver a Él por medio de su Escritura. Y le queremos dar gracias primeramente, antes que todo, antes de seguir este estudio, porque Yahweh es el Padre, y Yahweh nos ha llamado a hacer este trabajo. Y este trabajo, como hace ratito se me vino algo en la mente, que Yahawashi, el Hijo de Dios, le preguntaba a Simón, le decía: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le decía: sí, te amo. Y le volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le volvió a contestar: sí te amo. Y le volvió a preguntar una vez más, le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice: Señor, tú sabes que sí, tú sabes que lo hago. Dice: pues apacienta mis ovejas. Y es lo que tenemos que hacer nosotros por amor, apacentar a sus ovejas. Y por eso les tenemos que enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, no porque sepamos muchas cosas, sino que lo poquito que Él nos ha dado, dice que de gracia recibiste, de gracia da. Entonces tenemos que ir avanzando en este estudio de quién es el verdadero diablo, y tenemos que entender que Yahweh es el Padre de todos los espíritus, como hemos estado estudiando. El día de hoy vamos a darle seguimiento a la palabra que estábamos estudiando el video pasado. Hicimos un estudio de la palabra, aquí lo tengo. La palabra era furor, ira y enojo, que era la nariz, y ya miramos lo que significaba. La nariz era el furor y la ira de Yahweh. También repasamos, que es a donde vamos a ir el día de hoy. El día de hoy vamos a ir a gigante, Napayal. También Gabawar, que es valiente, fuerte, valiente, campeón, jefe, potente o guerrero. Esos son los Napayal, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gigante, los gigantes, ¿no? Y tenemos que ver también quiénes son, donde nos quedamos en el estudio pasado, es quiénes son los ángeles caídos. Porque hay muchas mentiras sobre este asunto, ¿no? De que quiénes son los ángeles caídos, pero la palabra nos va a decir quiénes son esos ángeles caídos. Y el primer versículo del día de hoy, vamos a ir a Judas
1 y 6. Este es el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron su propia morada, los has guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Los has mantenido como? En prisiones eternas. Porque abandonaron su primer estado. El primer estado lo abandonaron y ahora Dios los puso en esclavitud. ¿Sí? ¿En cómo dice? En oscuridad. Primeramente oscuridad. Y es ahí donde le vamos a dar un poquito más de estudio a esta palabra, ¿no? Porque la oscuridad, ¿qué es la oscuridad? Y cuando Yahawashi vino a la tierra, ¿qué vino a traer? ¿Y cuál era el mensaje? ¿Y qué es lo que nos va a hacer regresar al Padre? ¿Y quiénes son estos ángeles que dejaron su dignidad? Y sabemos que esa palabra dignidad, cuando no eres digno de algo, es porque estás prefiriendo otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que mirar qué es lo que hicimos en contra del Padre y por qué se le llaman los ángeles caídos, ¿no? Y si te caíste, ¿quién te va a levantar? Y si te levantas, ¿qué vas a hacer cuando estés levantado? Entonces, ¿quiénes son esos verdaderos ángeles caídos? Porque la semana pasada estudiamos también los ángeles, ¿cuáles eran los ángeles? ¿Quiénes son los santos ángeles? Que dijimos también que eran el rey podía ser un ángel, ¿no? Porque dice la escritura que el rey era un ángel, un mensajero, lo que es Malak, un mensajero, el verdadero ángel. Entonces, en la etimología de las palabras es donde encontramos la verdad. ¿Por qué? Porque el significado de una palabra, cuando la traduces a otro idioma, cambia su sentido, cambia el sentido. Entonces, por eso tenemos que estudiar el hebreo. Y también dijimos que el hebreo es más bien de acción y de facciones, porque la facción de la ira, sí pasamos el estudio ese de la ira de Yahweh, de que la nariz era simplemente una facción que haces cuando estás enojado. Entonces, la manera de conocer el hebreo y el griego nos acercan un poquito más al carácter y el conocer a Yahweh más cercano, ¿no? Más cerca de la verdad. Entonces vamos a ir ahora a Isaías 61, 1 y 4. Perdón, 61, 1, del 1 al 4. Y yo voy a ir a 2 de Pedro 2 y 4. Este es el libro de 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y la oscuridad ¿qué es lo contrario de la oscuridad? Luz. La luz, ¿no? La luz y el día y la noche, la luz y la oscuridad. Todo fue creado por Yahweh. Pero dice aquí que el primer estado, ¿cómo crees que era el primer estado de estos ángeles? En la luz, con Yahweh. Pero si los entregó a la prisión y los puso en las tinieblas, ¿qué crees que les quitó? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Porque les tuvo que haber quitado algo, y si los arrojó a la prisión, ¿cómo vamos a poder regresar a Yahweh? ¿Y quiénes son esos ángeles caídos, no? Esa es la pregunta. Vamos a Isaías. Este es el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1.
El espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿A los quiénes? abatidos, A los abatidos, ¿ok? Y luego, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar a los que están quebrantados de corazón. a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí está. Vuelve a leer ese pedacito otra vez. Y los presos, apertura de la cárcel. Y a los presos, apertura de la Cárcel. cárcel, de la esclavitud. Vuelve a leer el pedacito ese. Dice, buenas nuevas a los abatidos. Y luego, a vendar. A vendar a los quebrantados de corazón, Ujú. a publicar libertad a los cautivos. Ahí está. A publicar libertad a los cautivos. Ujú. Y luego, Y a los presos, apertura de la cárcel. y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Y qué estaba diciendo en el otro? Que Dios los iba a entregar en prisiones, ¿verdad? Si los entregó a prisiones, cadenas, estaban en esclavitud y estaban en prisiones, encarcelados, en la oscuridad. Entonces, ahí está el secreto. Ese es el secreto de que tenemos que ver quiénes son esos ángeles y la única manera es por las buenas noticias. Él mismo iba a mandar su palabra, su Hijo, para que regresemos a Él. Síguele, Versículo 2. versículo 2. A Ajá. proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugares del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, Plantío de Yahweh. para gloria suya. Ujú. Versículo. Entonces aquí, espérame tantito, dice, bajo la oscuridad, este es Judas 1 y 6, dice, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, para el día del juicio. Entonces, la oscuridad, el estar en prisión, el estar encarcelado, el estar cautivo, porque también dice que la verdad nos hará libres. Entonces, si estábamos en cautividad, la verdad nos va a hacer libres. Las buenas noticias nos van a regresar al Padre para prepararnos para el día del juicio, para volver al estado en el que estábamos. Entonces, ¿quiénes son los ángeles caídos? Vamos a ir un poquito más ahora síguele ahí y yo voy a ir a buscar lo que es la luz, ¿no? Porque también dijo que nos iba a tirar a las tinieblas, nos iba a dar a las tinieblas en la oscuridad, íbamos a estar en la oscuridad. Versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Ya ves? Los escombros Escombros de de muchas generaciones. Con la palabra, ¿por qué? Porque dijo que el Espíritu de Yahweh, el Señor, estaba sobre él. ¿Para qué? Para ir a hacer todas estas cosas que el Espíritu hace, ¿no? Entonces vamos a ver qué es las tinieblas y qué es la luz. Y por qué estos ángeles perdieron su dignidad y fueron entregados a prisiones y a tinieblas. ¿Y qué fue lo que se les quitó para estar en las tinieblas? Y la verdad es la que nos quita nuestra cautividad. Entonces, si la verdad es Yahawashi y la verdad nos hará libres y es nuestra salvación, tenemos que creer en su palabra, regresar a Él por medio de la profecía, por medio de su escritura.
Voy ahí a Proverbios 6 y 23. Y por favor agárrame Salmos 103 y 20. Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, si nos entregó a prisiones eternas y nos dejó en las oscuridades, nos quitó su palabra, nos quitó su mandamiento y nos dejó en las tinieblas por mucho tiempo. Y cuando uno llega, más bien cuando Yahweh te llama a que vengas a estudiar su palabra y a que vengas a conocer esta verdad, es porque Él quiso, es porque la misma profecía dijo que al fin del tiempo estas cosas iban a pasar y que nos iba a regresar de su espíritu y que en el lugar donde nos había arrojado nos iba a hacer un santuario para poder alabar y clamar su nombre. Y es lo que está pasando, y por eso sabemos que esto es real. ¿Por qué? Porque tanto tiempo que estuvimos en la oscuridad y lejos de su mandamiento y lejos de su instrucción, y todavía querer decir que solamente en el nombre de su Hijo somos salvos y no hacer nada al respecto, si lo que nos separaba de Él es de la luz a las tinieblas, es su mandamiento, y no seguir su mandamiento, está fuera de orden eso. Porque su mandamiento, su ley es perfecta, y los que fueron en contra de eso se los quitó. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó a Israel, querían adorar a otros dioses, pues los entregó a los otros dioses. Pero Él también dijo en su palabra que nos iba a sacar y nos iba a rescatar del lugar a donde nos había arrojado. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que fuimos en contra de Él, pedirle perdón y no pecar más. Es lo que decía Yahweh Shai. No peques más. Tus pecados han sido perdonados, pero no peques más. ¿Cómo vas a estar pecando todos los días, crucificando al Hijo todos los días? Nomás porque te gusta pecar todos los días. Tienes que mantenerte separado del pecado, estar buscando la corrección todos los días de su palabra en ti, para que no estés en tinieblas, para que salgas de esas tinieblas, de esa oscuridad. Salmos. Este es el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 20. Bendecid a Yahweh, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a la voz de su precepto, y eso es lo que hemos estado leyendo. Eso ya lo leímos 2 o 3 veces en el estudio pasado. Pero ¿por qué? Porque ahí dice que sus ángeles son los que van a ejecutar su palabra. Su palabra es la verdad. Su mandamiento es luz. ¿Para qué? Para ya no estar en tinieblas. La única manera que podemos levantarnos si nos caemos, dice la palabra que el hombre justo cae 7 veces, pero se levantará. ¿Por qué? Porque confía en Yahweh. Y sí, a veces vamos a caer, pero nos tenemos que levantar. Pero nuestra fe en Él siempre tiene que estar ahí. Tenemos que guardar nuestra esperanza en la espera en su palabra. Deuteronomio 28 y 28. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 28. Yahweh te herirá con locura, congregará y con ceguera. Ceguera y turbación de espíritu. Con ceguera y turbación de espíritu. Así es, Y el 29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Ya ves,
Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y esta es una maldición que Yahweh le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y les puso las reglas y le dio mandamientos y les dijo, estas bendiciones, si las sigues, todo esto te va a pasar, y si no sigues todas estas maldiciones, te van a venir sobre de ti. Y una de las maldiciones era ceguera, locura, turbación de espíritu, y como dice aquí, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Una de las maldiciones era que nos iba a tirar a que estuviéramos en la oscuridad. Y cuando estás en la oscuridad es porque te falta el mandamiento de Yahweh. Eso quiere decir que nos quitó su palabra y su mandamiento, su ley, y nos entregó a las manos del enemigo. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Así igualito que le pasó a los ángeles, ¿no? Que estaban en el primer estado. Entonces ahí es donde tienes que ponerte a pensar. Yahweh está al control de las cosas, eso no se te tiene que pasar de tu mente. Tienes que tener eso presente, que Yahweh está al control de todas las cosas, y Yahweh es el Dios de los espíritus. Yahweh es el Dios de los espíritus de toda carne, y todo lo creó para lo que Él quiere, y no lo puedes cuestionar. También dijimos eso. Lo único que nos queda es reconocer nuestra maldad, pedirle perdón y no pecar más, y regresar a la luz, a su mandamiento. Termina ahí el 29. Y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y no habrá quien te salve. Robado todos los días. Primero nos robaron la tierra, después a nuestros hijos, y nos roban todos los días todavía, ¿no? Porque para empezar, nos robaron también la estancia con Yahweh. ¿Por qué? Porque era lo que nos merecíamos, por la desobediencia, pero el enemigo tomó posesión de nosotros, y hasta la fecha tenemos que despertar, porque la única manera es regresando a esta palabra y seguir y guardar los mandamientos, porque si no va a ser así todo el tiempo. Pero su palabra dice que íbamos a despertar, y es lo que está pasando. Israel está despertando a la verdad de quién es este diablo, y también está despertando a reconocer quién es su Dios, porque cada uno tiene su propio Dios, y el Dios de Israel es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de la Biblia, y este Dios no es para todo el mundo, simplemente para todos los que estaba hablando ahorita, todos los que Él entregó a la oscuridad. Y por eso hay mucha gente que no entiende que esta palabra es exclusivamente para las 12 tribus, para los morenos, los latinos y los nativos de América, que están esparcidos en las 4 esquinas de la tierra. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro hacedor, y que la única manera es regresar a su palabra, a seguir y guardar sus mandamientos. Y a veces pensamos que es difícil, pero no es tan difícil. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque Él va a hacer todo por nosotros. Simplemente nos tenemos que entregar a Él con amor y porque queremos hacerlo. Esto no es para todo el mundo, esta palabra no le pertenece a todo el mundo, porque no todo el mundo va a regresar a Él. Incluso vamos ahí a Zacarías 13 y 8, incluso 2/3 de Israel van a ser puestos a la muerte por su desobediencia. Y tenemos que recordar el diluvio, porque el diluvio, no todos se salvaron en el diluvio. Yahweh solamente salvó a Noé y a su familia, y ese fue el juicio que le dio a la tierra por el diluvio,
el día del juicio que viene va a ser con fuego. Va a ser con fuego. ¿Qué dice ahí? Este es el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahweh es mi Dios. Ahí está. Entonces todos los que clamen su nombre y regresen a Él van a ser probados, van a ser metidos en el fuego, pero 2/3 partes de ellos van a ser destruidos, cortados. Y ahí está, no podemos ir en contra de su palabra. Su palabra es la que nos guía, su palabra es la luz. Y cualquiera que no la reciba, su palabra, es porque Yahweh lo quiere en la oscuridad. Porque también dice que Él le da la sabiduría a quien Él quiere. Él no está llamando a todo el mundo. Si no, pues ¿de qué caso tiene? El diluvio hubiera sido nada más el diluvio hubiera salvado a más gente, pero no fue así. Nada más salvó a los que Él quiso. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que tenían que hacer para Él. Entonces tenemos que saber de qué lado estamos, a quién quieres seguir. ¿Quieres estar en la oscuridad yendo en contra de Yahweh? ¿O quieres, si te ha dado la luz, no tienes que rechazar su luz? Ahora vamos a ir a Romanos 7 y 19. Y yo voy a ir a Segunda de Samuel. Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Romanos 7, 19. Y dice así, dice, tú eres mi lámpara, oh Yahweh, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Ahí está. Entonces Yahweh es nuestra luz para que nos alumbre en las tinieblas. ¿Y qué eran esas tinieblas? Lo mismo que leímos, ¿no? El estar en contra de su palabra es estar en tinieblas. Por eso los ángeles dejaron su primer estado. ¿Por qué? Porque desobedecieron la orden. Dios los entregó a la cárcel, a la oscuridad. Y a los que Él va a llamar para que regresen a Él es por medio de su palabra, por medio de la luz. Este es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Y eso es lo que pasa, que el mal está en nosotros, la oscuridad está en nosotros. El cuerpo es carnal y el espíritu espiritual. Ya lo habíamos dicho también. Una cosa no se lleva con la otra. Y sabes que estás esclavizado a esa situación todos los días. Síguele. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que cautivo a la ley del pecado, en prisión al pecado.
cautivo a lo que está en contra de Yahweh. Entonces el cuerpo y el espíritu, el primer estado y ahora en la situación en la que estamos. ¿Sí, Le? que está en mis miembros. Ujú. 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ujú. 25. Sí, de una vez acábalo. Versículo 25. Ujú. Gracias doy a Yahweh por Yahushai, Señor nuestro. Ahí está. Gracias doy a Yahweh por Yahweh Shai, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, Él es la luz. Y tenemos que pensar y saber que el cuerpo incorruptible que Dios y sus promesas, Yahweh Shai resucitó al tercer día en un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque ahora Él está sentado a la derecha del Padre y está esperando, ansioso por venir a recoger a sus amigos. ¿Y qué dice la palabra? Que todo, déjalo leo, voy ahí. Porque esto es lo que la palabra nos da, ¿no? La esperanza y el esperar en Él y saber que su palabra toda, de principio a fin, es para nuestra construcción, es para edificar nuestro espíritu, para poder ir en contra de esa esclavitud que tenemos en nuestros propios miembros, como decía Pablo. Y aquí está Lucas 19 y 27. Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapítalos delante de mí. Entonces, Yahweh Shai, como dije, está ansioso por venir a rescatar a sus amigos, y todo aquel que va en contra de él va a ser puesto a la muerte. De alguna manera u otra, el que no regrese al Padre y el que no regrese al Hijo, van a pasarla feo. La van a pasar feo. ¿Por qué? Porque Yahweh y Yahweh Shai son nuestro poder. Yahweh Bahasham, Yahweh Shai son el poder de todas las cosas, y tenemos que creer en su palabra. Ahora vamos a ir a la siguiente tema, que son los gigantes. Son poquitos versículos nada más. Los gigantes, que ya dijimos que gigante significa Napayal, que es excelente, noble de espíritu, rebelde, apóstata, fuerte. Mighty man, Mighty man es el hombre valiente. Gabawar es en el hebreo. Gabawar es fuerte, valiente, campeón, gigante o jefe. Entonces vamos a Génesis 6 y 4. Segunda de Samuel. Ya casi acabamos. ¿Ya lo tienes ahí, Hugo? Este es el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Ujú. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones De renombre. Varones de renombre. Y aquí es donde muchos piensan que esos gigantes eran seres que eran, ¿cómo les llaman? Ángeles, ¿no? Los ángeles que tuvieron sexo con las hijas de los hombres y que salieron gigantes, ¿no? Pero ya sabemos que la palabra gigante simplemente significa excelente, que es Napayal,
noble de espíritu, fuerte, valiente, campeón, que es la segunda palabra que eran los valientes. Entonces vamos a entrar a los valientes porque en la definición de las palabras en el hebreo es donde está el secreto, para que no nos mientan y para que no nos hagan creer cosas que están fuera de orden, ¿no? Nos vamos a instruir por la palabra y por las definiciones en el hebreo. Por eso tenemos que entrar al hebreo y conocer el hebreo. Segunda de Samuel 17 y 10. Oye, tienes el... a ver. Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Ujú. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Entonces, los valientes simplemente significan los Gabawar, que es valiente, fuerte, campeón, gigante o jefe. Síguele al 2 de Samuel 17 y 10. Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Ujú. Porque todo Israel sabe que tu padre, el hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Ahí está, ¿no? Dice entonces, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y ahí vamos a ir al 23 y 8, porque los hijos de Dios son todos aquellos que siguen sus mandamientos. Este es el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Ujú. Estos son los hombres de los valientes. Los nombres. Estos son los nombres Ujú. de los valientes que tuvo David: José, Basbet, el Tacmonita. Tacmonita, Ujú. principal de los capitanes. Ujú. Este era Adino el El esnita. esnita, Ujú. que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿En qué? Una ocasión, ¿A cuántos? 800. ¿A poco sí? A ver, vuélvelo a leer. ¿Sí dice 800? Ujú, ¿A una vez? ujú. A ver, otra vez, vuélvelo a leer. Este era Adino el esnita, que Ujú. mató a 800 hombres en una ocasión. A 800 hombres en una ocasión. ¿Tú puedes creer eso? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y en una ocasión los hizo a una o se aventó un tiro de uno por uno con 800 a la vez? Y es ahí donde tenemos que mirar la palabra de Dios, si en realidad vas a creer en la palabra de Dios o estos son ¿cómo se dice? Películas de acción, de mentiritas, ¿no? Nada más son de superhéroes o qué está pasando aquí, porque aquí dice bien clarito que uno de los valientes de David, que eran Gabawar, un fuerte, valiente y campeón, un jefe, mató a 800 en una ocasión. Y eso ahí es algo bien grande que mucha gente no lo cree y que no creen en la palabra de Dios. Y si lo creen, es bien difícil de explicarlo, porque yo creo que los mató a una, porque así dice, que los mató a una. Eso es lo que yo creo, que a una los mató a todos. Eso es lo que dice la palabra, que mató a 800 hombres en una ocasión. Y era un valiente, un mighty man. Mighty man es en el inglés, Gabawar es en el hebreo, y fuerte y valiente es en el español. Entonces, por eso tenemos que estudiar, como les digo, en diferentes, en los idiomas que se escribió la Biblia, que es el hebreo y
el griego, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el siguiente tema, que es quién es el verdadero cordero, quién es el verdadero, el verdadero cordero, quién es el holocausto, ¿no? Vamos ahí a Primera de Pedro 1 y 19. ¿Quién es el cordero? Vamos a ver quién es el cordero. Este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ujú. Sino con la sangre preciosa de Yahushai, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿La qué? Sino con la sangre preciosa de Con Yahushai, la sangre preciosa de Yahushai. como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha, y era lo que Yahweh siempre quería, ¿no? El holocausto lo quería perfecto. No podías llevar los mancos, los tuertos, no, quería un sacrificio perfecto. Vuélvelo a leer. Sino con la sangre preciosa de Yahushai, La sangre preciosa de Yahushai, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. como de un cordero sin mancha. Y ahí está, el cordero perfecto, ¿no? Yahushai es el cordero. Ahora vamos a ir a Juan 1 y 29. Y ve a Efesios 5. Y este es el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Yahushai que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y ahí dice algo bien importante que vamos a hacer un estudio al respecto, porque la gente cuando oye la palabra mundo piensa que es todo el mundo y que esto le pertenece a todo el mundo. Pero vamos a hacer un estudio sobre eso para mirar quién es el verdadero mundo y qué mundo estaba hablando en ciertos versículos, ¿no? Que la gente usa para querer introducir a todas las otras naciones paganas a esta verdad y a esta salvación, ¿no? Quieren que todo el mundo sea salvo, incluso los que los llevaron en cautividad, que es algo incorrecto porque dice la palabra, si alguien lleva en cautividad, va a ir en cautividad. Y aquí solamente una gente fue llevada en esclavitud porque los otros los esclavizaron, ¿no? Entonces hay dos clases de gentes y no puede ser para todo el mundo, como dice aquí. Dice, el siguiente día vio Juan a Yahushai que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a hacer un estudio sobre eso pronto, el mundo. Es más, ok, ahora vamos a ir a... Este es el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Yahushai nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor grato. ¿Por qué? Porque era el Cordero perfecto, sin mancha. Y le tenemos que dar gracias a eso, porque gracias a eso nosotros recibimos esta verdad. ¿Por qué? Porque era una promesa que está en la Escritura. Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es el diablo que Yahweh creó para venganza. Entonces, si Yahweh es el Dios de los espíritus y dice que incluso, bueno, ahorita saco ese versículo, pero vamos a ir a 1 de Pedro 5 y 8.
Este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Entonces, como lo que estaba diciendo, ¿no? Dice, el diablo que Yahweh creó para venganza. ¿Quién es? ¿Y por qué, por qué está ahí, no? Porque muchas veces, oh, pero ¿por qué pasan estas cosas? Acuérdate que es para todos aquellos que van en contra de las reglas de Yahweh, todos aquellos que están siendo simples, todos aquellos que están siendo necios a su palabra. ¿Por qué? Porque las maldiciones los van a perseguir para siempre. Entonces, este es el libro de Proverbios, capítulo 16, capítulo 4. Dice capítulo 16, versículo 4. Dice, todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, con eso, vuelve a leer eso. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Velad es estar despierto en la noche, porque dice la palabra que Yahushua va a venir como un ladrón en la noche. Entonces tenemos que velar. Eso quiere decir que no tenemos que bajar la guardia y siempre estando en los mandamientos, en ver cómo hacer para acercarnos más a Yahweh, ser dignos y no fallarle, ¿no? Estar perseverando. Dos palabras que siempre he tenido en la mente y que me gusta transmitirlas, que es constancia y cambio. Constancia en Yahweh y cambio a todo lo que hacías mal. Constancia en Yahweh y cambio a todo lo que haces mal en contra de Él. Porque no puedes estar haciendo lo que hemos dicho, no puedes estar repitiendo tu mismo pecado todos los días. No puedes. Eso te hace indigno, ¿no? Sí. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Y ejemplos de todas estas, de este enemigo, que Yahweh creó para venganza, podemos mencionar a lo que le pasó a todos los nativos indígenas de Norte, Centro y Sudamérica, que fueron los conquistadores. Vinieron los conquistadores y tomaron su tierra y su posesión. ¿Por qué? Porque estaban yendo fuera de orden, estaban yendo en contra de los mandamientos de Dios. Y el castigo a no seguir y guardar los mandamientos de Dios siempre va a traer consecuencia. Y dice que la paga del pecado es muerte. Otro ejemplo, que es la policía. La policía nomás anda viendo a ver a quién friega, ¿no? A ver a quién anda fuera de orden. ¿Para qué? Para ejecutar el juicio, ¿no? Entonces Yahweh usa todas estas cosas en la actualidad, en lo que pasa ahora, todas esas cosas. ¿Para qué? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás yendo en contra y fuera de su palabra. Otra de las cosas es de que lo que siembras cosechas, ¿no? Si vas a hacer mal, el mal te va a caer de repente. Pero tienes que pensar que Yahweh, y tienes que saber que Yahweh está atrás de todas estas cosas. Salmos 18, ¿ya lo tienes? Yo voy a ir a Juan 10:10. Este es el libro de Salmos, capítulo 10, versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente.
sus ojos están echando al desválido. Ujú. Sí, nomás está esperando, ¿no? Vuélvelo a leer. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Al desválido. Desválido. Ujú. Este es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí está lo que hemos estado hablando, ¿no? La separación de las tinieblas y la luz. Nuestra desobediencia y la obediencia. Hay consecuencias, como lo he estado diciendo, hay consecuencias a la desobediencia. Proverbios 28 y 15. Este es el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Cómo? ¿Otra vez? León rugiente y oso hambriento es el príncipe limpio sobre el pueblo pobre. Sobre el pueblo pobre. Y eso me trajo a este versículo que se me vino a la mente ahorita. Dice, este es el libro de Job, capítulo 9 y versículo 24. Dice, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Y dónde está? ¿Por qué? Porque Yahweh es el que hace todas estas cosas, y él entregó la tierra a la mano de los impíos. Y como dijimos, hay cosas que no podemos cuestionar, sino que aceptar nuestra situación, y también aceptar que la única cosa que nos puede regresar al Padre es la obediencia, el seguir y guardar sus mandamientos. No hay de otra. Y lo hacemos por amor, lo que hemos estado diciendo, por amor, simplemente por amor. ¿Por qué? Porque nos ha llamado, y no a todos va a llamar. Y muchos de los que llama, no todos van a llegar a ser salvos. Dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Deja ver, aquí tengo otro. No, ya lo leí. Génesis. No sé, no. Ok, entonces, la tierra fue entregada en las manos del impío. Así es lo que tenemos que entender es que Yahweh está al control de todas las cosas, y de que Él es el Dios de todos los espíritus. Algo que bien interesante que estudiamos el día de hoy, y vamos a terminar ahí. Vuelve a Romanos 7. Romanos 7, porque le tenemos que dar una repasadita ahí, porque es nuestra pelea de todos los días. Esta pelea es de todos los días, y como le estaba diciendo, constancia en Yahweh, cambio a nuestra actitud, cambio a todo lo que haces en contra de Él. Cambia, tienes que cambiar, tienes que renovar tu mente por medio de esta palabra, tienes que hacer lo que dice la palabra, no nomás escucharla, ser hacedores de la palabra, como dice Santiago. Este es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y lo que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que es que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yahweh Shai, Señor nuestro. Y ahí está, es dar gracias a Yahweh por Yahweh Shai, que es esta palabra. Le tenemos que dar gracias a Yahweh por lo que nos ha dado. ¿Síguele? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es. Entonces tenemos que mantenernos siempre en buscar la ley de Yahweh y no escuchar a nuestros miembros, a nuestros deseos carnales. Y es bien simple, ahí está. Eso es seguir, buscar, hacer lo que Yahweh quiere. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la palabra, seguirla y obedecerla. Y con eso vamos a decir buenas noches y shalom y hasta la próxima. Shalom. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. Them angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.